Si en la Alemania de Johann Sebastian Bach le hubiésemos preguntado a un alemán, ¿de dónde viene la zarabanda?, nos hubiese contestado, viene de Francia. Vayamos a Francia y preguntamos en Versailles, ¿de dónde viene la sarabande? La respuesta hubiese sido, es una danza española. Vayamos a España y preguntamos, ¿qué es eso de la zarabanda? Y nos hubiesen dicho, es una danza que viene del Nuevo Mundo y está prohibida. Vamos al Nuevo Mundo y en México encontraremos una obra escrita por Gaspar Fernández antes del 1600, la primera obra que usa la palabra zarabanda en la historia de la música, al menos que hayamos encontrado hasta hoy. Es una obra que describe los esclavos africanos cristianizados que van al pesebre a adorar al niño de Jesús cantando zarabanda, zarabanda, tengue que tengue. ¿Y qué más dice? Habla del conflicto entre los esclavos de Guinea y los esclavos de Angola en territorio mexicano, usando palabras durísimas, diciendo, vamos negros de Guinea a lo pesebrito solo, no vamos negros de Angola que son tulu negra fea, políticamente horrible, y nos cuenta de lo interesante que era para los españoles de la época, para el conquistador, usar el conflicto interno, exacerbarlo, para dominar. Vamos a escuchar ese pasaje. El español escucha a su esclavo cantar zarabanda, zarabanda con un ritmo fantástico y dice, qué bueno este ritmo para representar a nuestros esclavos, y eternizan los ritmos que no se llamaban zarabanda, pero lo eternizan en la forma que luego esta danza tomara. La zarabanda vuelve a España con los barcos, con los así llamados indianos, que eran las personas que habían hecho dinero en el Nuevo Mundo y volvían trayendo a sus esclavos a España. La Inquisición enseguida prohíbe eso, la zarabanda y muchos otros ritmos, y con penas durísimas. Para los señores, azotes, para las señoras, destierro. Pero es indetenible. Zarabanda cruza las fronteras de los países limítrofes, llega a Italia, donde se italianiza, llega a Francia, donde se convierte en la danza favorita de los Luises, y finalmente pasa de Francia a Alemania, donde de la mano de Johann Sebastian Bach pasa a cumplir un rol fundamental en la música cristiana. Entonces, cabe preguntarse, después de tanto viaje, ¿quién colonizó a quién?